Muy bien, muy buenas tardes a todo el público que está conectándose a esta nueva emisión de su segmento Habla con tu médico. Les saluda John Sandoval desde el Consejo Regional Tres Lima del Colegio Médico del Perú. Y de acuerdo a lo anunciado, vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a conocer sobre el síndrome cardiorrenal metabólico o CKM. Y para ello tenemos un invitado especial, el doctor Luis Figueroa Montes. Él es médico patólogo clínico, secretario de Incidencia de Salud Pública del Consejo Regional Tres Lima, es presidente de la Sociedad Peruana de Patología Clínica, presidente de la Asociación Latinoamericana de Patología Clínica y director de Medicina de Laboratorio, a quien damos la bienvenida a esta nueva emisión. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, John, por la presentación y bueno, agradecer al Consejo Regional Tres Lima por darme esta oportunidad de hablar sobre este tema tan interesante para que cada vez más tanto los médicos como los pacientes tengan mayor comprensión y entendimiento de este cambio en la manera como se abordan algunas de las enfermedades que realmente impactan y socavan los presupuestos públicos de nuestro sistema de salud. Así es, doctor. Y bueno, como siempre, recordamos al público que está conectado que pueden dejar sus consultas, cualquier duda con respecto al tema para que nuestro invitado especial, doctor Luis Figueroa, pueda responder cualquiera de sus preguntas. Bien, doctor, entonces empezamos con este tema muy importante. Explíquenos, por favor, qué es el síndrome cardiorrenal metabólico. Muy bien. El síndrome cardiorrenal metabólico aparece bajo un contexto específico. Permítanme primero ampliar un poco la comprensión de esta propuesta. En realidad, hoy en el mundo existen enfermedades que son atendidas a través de los sistemas de salud, que son las enfermedades crónicas, que son enfermedades crónicas transmisibles, por ejemplo, tuberculosis, VIH y otras, y enfermedades crónicas no transmisibles, como la hipertensión, la diabetes o la enfermedad renal. En la actualidad, las principales enfermedades que realmente afectan a los sistemas de salud y que socavan los presupuestos públicos son las enfermedades crónicas no transmisibles. De estas enfermedades, la más importante es la enfermedad cardiovascular, porque es la primera causa de muerte en el mundo. También está la diabetes, también está la enfermedad renal crónica, entre otras. Entonces, tradicionalmente los países, los sistemas de salud abordan de manera individual estas enfermedades. Entonces, desde el año pasado, exactamente en el mes de noviembre, la Asociación Americana del Corazón, del Corazón, emitió esta guía. Esta es una guía que ellos establecen y hacen un mensaje presidencial para hablar sobre el problema. Y lo que ellos plantean es que tenemos que tener una visión integral de estas enfermedades. Y es ahí donde la integran y plantean que se hable ya del síndrome cardiorrenal metabólico. Vamos a comprender que esta enfermedad de manera muy florida va a terminar probablemente en una enfermedad cardiovascular o una enfermedad renal muy bien instalada. Pero para eso va a pasar mucho tiempo y van a pasar diferentes estadios. Entonces, las enfermedades cardiovasculares, como la primera causa de muerte, va a ser el desenlace de estas enfermedades. Diabetes mal controlada, enfermedad renal mal controlada o las propias enfermedades cardiovasculares en sí. Y son las que generan realmente un impacto muy negativo dentro de los sistemas de salud porque son las pacientes que están en las emergencias. Entonces, tener una comprensión de cómo el final de este síndrome, con una disfunción multiorgánica, con una alta tasa de eventos cardiovasculares, es el desenlace de todos los pacientes que tienen esta enfermedad. Si pudiéramos resumirlo, pudiéramos decir que el síndrome cardiorrenal metabólico es un trastorno de salud debido a conexiones entre enfermedades cardíacas, enfermedades renales, diabetes y obesidad que al final va a conducir a malos resultados de salud. Así, doctor. Bien, estamos también transmitiendo el portal donde usted está refiriendo la fuente de la asociación para que puedan también el público, usted puede invitar también al Excelente. público. En ese enlace ustedes van a poder, y me gustaría que lo pongas en el Facebook Live para que los colegas en especial entren y ahonden en el tema. Este es el pronunciamiento que hizo la Asociación Americana del Corazón en noviembre del año pasado para hacer público
este tema probablemente con el objetivo principal que ya los sistemas de salud, en especial de bajos y medianos ingresos, donde está la mayor mortalidad y carga de enfermedad por estas patologías, ¿qué significa esto? Hoy en día los sistemas de salud tienen mayor gasto de salud en enfermedades que generan mayor mortalidad y mayor discapacidad. Por ejemplo, un paciente que hoy en día tenga un infarto de miocardio puede sobrevivir al infarto, pero probablemente va a ser sometido a una cirugía y probablemente esta persona ya no va a tener la misma capacidad que tenía antes para poder laborar, entonces tiene una discapacidad. Un paciente diabético mal controlado, que por ejemplo le amputan un miembro, no va a tener la misma capacidad para trabajar como antes, entonces genera una discapacidad. Esta discapacidad y la muerte prematura es la que genera un impacto negativo en los sistemas de salud que se llama carga de enfermedad. Y carga de enfermedad porque es la carga que tienen los sistemas de salud para poder tratar de solucionar, digamos, la vida de estos pacientes o cuidar su enfermedad. En ese contexto es que tenemos que entender que ya tenemos que darle una visión global a este problema. Y cuando hablo de global, me refiero a que los sistemas de salud ya no deberían estar hoy en día abordando programas de diabetes por un lado, programas de enfermedad renal por otro, programas de enfermedad cardiovascular por otro. No, tenemos que integrar y tenemos que ver a ese paciente de una manera más global y tratar de comprender cómo podemos usar las mejores herramientas de prevención, de diagnóstico y de monitoreo para tratar de mejorar su condición de vida de estos pacientes. Y en ese enlace que les estamos compartiendo, van a tener el artículo completo donde pueden abordar un poco más este gran tema. Así, doctor, y se está transmitiendo justamente el portal en la transmisión. Díganos, doctor, también cuál es el origen de este síndrome. Este síndrome, en realidad, ahora que entendamos un poco más los estadios, va a tener un comienzo en una persona que va a comenzar a tener un incremento de su peso corporal. Es decir, probablemente el sobrepeso, la obesidad, va a conducir a un síndrome metabólico que ya lo conocemos, con algunas características muy particulares, y eso va generando poco a poco trastornos en el metabolismo. Esto, de una u otra forma, va a generar una alteración en nuestros sistemas hormonales que generan diferentes vías de comunicación alteradas, diferentes cambios en nuestro sistema regulatorio homeostático o el equilibrio, digamos, que puede existir, que al final se va a traducir lentamente, ya sea en una prediabetes, en una diabetes, una prehipertensión, una hipertensión, un estadio inicial de enfermedad renal hasta un estadio más avanzado y al final va a terminar en un paciente que va a tener claramente una enfermedad cardiovascular o una enfermedad renal muy bien definida, ¿no? Donde vamos a tener pues mucho más síntomas. Entonces, es un proceso. ¿Y dónde empieza? Como muy bien lo mencionas tú, empieza probablemente en lo que hoy conocemos como prevención primaria. El objetivo de la prevención primaria en los sistemas de salud es tratar que algunos factores de riesgo conocidos no se instauren como parte de la conducta en las personas. Por ejemplo, el consumo de alimentos ultraprocesados, alimentos hiperpalatables, alimentos industrializados. Por ejemplo, no tener actividad física, favorecer el sedentarismo, etcétera. Esas conductas tenemos que evitarlas. Si eso se instala en el colectivo individual o ya a nivel de una de salud pública un poco más amplio, poblacional, va a generar algunos cambios en nuestra conducta. Si a eso le agregamos lo que hoy en día se conoce como las determinantes comerciales, el consumo de alcohol, tabaco, etcétera, puede terminar obviamente en las enfermedades que he mencionado, ¿no? En el desenlace de estas enfermedades que pudieran ocasionar mortalidad o pudieran ocasionar una discapacidad importante. Así, doctor. Por supuesto, las personas que pueden tener, digamos, la intención de mejorar sus hábitos para justamente no conllevar ese tipo de enfermedades, también es importante la participación del sistema de salud, en las políticas públicas, lo que promueva justamente estos tipos de actividad o de estilos de vida en las personas para que tengan justamente una vida más saludable. Cuéntenos, doctor, también cuáles son los estadios o clasificación con respecto a este síndrome.
Muy bien, este estadio, por decirlo así, tiene 5 estadios, ¿no? El estadio cero, que le llaman ellos, o es un estadio en el cual el paciente no tiene ningún factor de riesgo. El paciente va a estar totalmente saludable. El paciente no va a tener, digamos, enfermedades subclínicas o enfermedades que no han sido diagnosticadas. El paciente está completamente saludable. En un estadio uno se habla de aquellos pacientes que ya van a comenzar a tener un incremento de la grasa, un incremento del tejido adiposo y comienza este a generar un sobrepeso o una obesidad en el paciente. En un estadio 2 vamos a ver cómo ya este incremento de grasa lentamente va generando cambios en su metabolismo, ¿no? O también a nivel del riñón. Entonces, pudiéramos tener estadios iniciales de enfermedad renal o pudiéramos tener ya la presentación de enfermedades muy bien establecidas, como diabetes, probablemente, o hipertensión, o síndrome metabólico. Cuando hablamos ya en un estadio 3, es cuando ya el paciente ha presentado cambios importantes y daños dentro de su vasculatura especialmente. Y acá aparece un protagonista importante que es la aterosclerosis. Y por ejemplo, esta guía recomienda que deberíamos buscar ya la manera de detectar la aterosclerosis subclínica. La aterosclerosis subclínica es una aterosclerosis que todavía no ha debutado, por decirlo así, en un infarto o un derrame cerebral. Es una arteria que tiene un ateroma o un incremento de la obstrucción del vaso, pero que todavía no genera mayor síntomas y que puede diagnosticarse. Entonces, buscar esta enfermedad de una manera subclínica en los pacientes probablemente que ya tengan algún grado de falla cardíaca o algún grado de ateroma subclínico, va a permitir diagnosticar a los pacientes en este estadio. Y el estadio 4 ya es cuando este paciente tiene probablemente o el infarto de miocardio o el derrame cerebral o la enfermedad renal a partir de un estadio 4 o 5, que son los estadios de la enfermedad renal, arteriopatía periférica o que el paciente ya tiene una insuficiencia cardíaca. Es decir, ya el síndrome cardiorrenal metabólico está en todo su esplendor, por decirlo así, ha llegado a su etapa más grave. Y con respecto a esto, doctor, ¿cuál es la importancia de un diagnóstico temprano con respecto al síndrome de CKM? Muy bien, en esta guía ustedes van a poder entender que en base a los estadios que he mencionado, recomienda inclusive que desde los 3 años de edad los pacientes deberían ser sometidos a un diagnóstico oportuno, ¿ya? Es decir, someterlos a tamizajes. En realidad, la guía divide a los pacientes menores de 21 años y mayores de 21 años. Pero en todos ellos hay que iniciar con el tema de el índice de masa corporal, es decir, cómo va el tema del peso. Y conforme va avanzando la edad, se van incorporando algunos perfiles de laboratorio importantes para cada etapa de esta enfermedad. Por ejemplo, en el estadio 1, que el paciente tiene ya un índice de masa corporal elevado, recomendarían la glucosa como un test importante, medir el índice de masa corporal, que se puede medir rápidamente con peso y talla, o la circunferencia abdominal con cintas métricas. También podrían recomendar la medida de la hemoglobina glicada, por ejemplo, en esto, básicamente buscando la prediabetes o la diabetes. En un estadio 2, donde ya tenemos quizás instalado un síndrome metabólico, aparte de medir índice de masa corporal, presión arterial, la glucosa en ayunas, una tolerancia, por ejemplo, dependiendo del paciente, hemoglobina glicada o algunos componentes del perfil lipídico como HDL, triglicéridos, colesterol, podrían agregar otros instrumentos que ayuden a detectar este tipo de pacientes. Y se va comenzando a iniciar el tamizaje. Si el paciente ya pasa a un estadio 3, ya tenemos que incluir otros parámetros. Por ejemplo, ya acá recomiendan medir la concentración de calcio coronario, es decir, se le tendría que someter al paciente a una tomografía para ver que si dentro de su corazón hay alguna concentración o no de calcio en sus arterias coronarias. O también otros procedimientos cardíacos, como un ecocardiograma o un cateterismo cardíaco, si fuéramos un poco más invasivos. De la misma forma, dentro de los perfiles de laboratorio, podríamos incorporar, aparte de los que ya mencioné,
la troponina ultrasensible para ver, por ejemplo, si ese paciente tiene una injuria cardíaca, no isquemia, sino una injuria cardíaca. También se pueden agregar péptidos natriuréticos para ver si el paciente tiene ya una insuficiencia cardíaca. También se pueden agregar las pruebas del perfil renal, como albúmina, creatinina en orina y creatinina sérica para ver el estadio. Y en el estadio final, los mismos test probablemente, pero ya verlo desde otra perspectiva, quizás ya para ir pensando en qué medicamento ideal debería recibir esos pacientes. ¿Y cómo, doctor, se está abordando este tema actualmente? ¿Existe algún programa que busque su detección aquí en el país? Mire, en la actualidad, nuestro país obviamente tiene digamos, desde el Ministerio de Salud, una entidad que se encarga de luchar contra las enfermedades crónicas no transmisibles. Podría hasta considerarse que es parte de las políticas públicas, pero en la realidad, a nivel ya de sistemas de salud, no aterriza todavía una prevención oportuna de estas enfermedades. Programas de prevención de diabetes, programas de prevención de enfermedad renal crónica, programas de enfermedad cardiovascular, no es parte, digamos, de la atención rutinaria en los sistemas, o un programa de síndrome metabólico. Entonces, hoy en día yo creo que tenemos que hacer mucho más para tratar de prevenir a estas enfermedades que son las que socavan los presupuestos nacionales. Y esta propuesta, que es reciente, todavía no está incluida desde una visión más integral dentro del sistema de salud. Por ejemplo, yo trabajo en la seguridad social. Hoy en día en la seguridad social se ha avanzado mucho con lo que es la prevención de la enfermedad renal. Existe inclusive un módulo de salud renal que se llama MOSARE. Pero ya tendríamos que ver de qué forma integramos la diabetes, ya tendríamos que ver de qué forma integramos la enfermedad cardiovascular, de tal manera que haríamos un programa un poco más amplio, ¿no? Por ejemplo, yo hablaba, ¿por qué no hablamos del programa de salud cardiorrenal metabólico? Mosacareme, por ejemplo, ¿no? Y eso debería ser, ¿no? Donde los pacientes sin, digamos, evidencia médica, o mejor dicho, de enfermedad, con pruebas de tamizaje o de screening, ayudarían a hacer más visible este tema para poder rápidamente hacer intervenciones más oportunas en estos pacientes, para evitar de que en un futuro tengamos más pacientes con diabetes no controlada en las emergencias, más pacientes con infartos, más pacientes con enfermedad renal, más pacientes con derrames cerebrales, que literalmente son lo que nuestras emergencias tienen, ¿no? Y si a eso le agregamos, obviamente, quizás que los petitorios farmacológicos no brindan medicamentos que hoy en día ya se recomiendan en el mundo, esto hace aún más complejo. Por eso es la importancia de que hablemos de este síndrome, que conozcamos de la importancia de hacer un cambio en nuestro sistema de salud en beneficio de la población y más aún en este mes, que es el mes de corazón, hablemos de este gran problema como una enfermedad cardiovascular global que tiene que ser abordada desde otra perspectiva, ¿no? En beneficio de nuestros pacientes. Así es, doctor. Con respecto al tratamiento, entremos en ese terreno también. ¿En qué consiste el tratamiento clínico contra este síndrome? Bueno, en realidad el tratamiento va a depender mucho de en qué estadio se encuentra el paciente, ¿no? Y va a depender mucho también del sistema de salud, con qué medicamentos contamos. Hoy en día hay muchos medicamentos que están demostrando muy buenos beneficios a nivel mundial, pero muchos de ellos todavía no son parte del petitorio clásico farmacológico en los hospitales públicos, ¿no? Es un tema que valdría la pena de repente desde el Colegio Médico generar un foro para hacer más visible esta necesidad. Hoy en día, por ejemplo, en la mañana leí un artículo muy interesante de la Organización Panamericana de la Salud y su revista, y abordaba cómo un tema tan simple, por decirlo así, como la hipertensión, tenía enormes problemas de acceso a medicamentos en nuestros países. Y hay medicamentos que ya deberían usarse. Por ejemplo, el, la- el poco acceso a la terapia combinada de la hipertensión es un gran tema y que lamentablemente nuestro sistema de salud lo aborda. Entonces, tenemos muchas limitaciones, pero eso no significa que no tengamos que decir las cosas para tratar de ir tratando de cerrar esta brecha que existe en nuestros sistemas, ¿no? Así, doctor, le leo un comentario de Alejandra Bendezú. En atención primaria, ¿cuál es el enfoque, tamizaje o detección? Ya que no se cuenta con los exámenes auxiliares que ha mencionado.
Yo creo que los sistemas de salud, los subsistemas de salud más importantes en el Perú, el ministerio o el salud, deben de tener un cambio en su manera como están manejando las redes de laboratorio. Las redes de laboratorio tienen que ser integrales. Las redes de laboratorio deben de permitir que en el nivel primario se tomen muestras de laboratorio hacia un segundo nivel para que el paciente tenga sus resultados oportunamente. Deberíamos fortalecer los laboratorios del segundo nivel y no crear laboratorios clínicos, por ejemplo, de juguete en el primer nivel, que no permitan abordar de manera adecuada las pruebas que necesitan nuestros pacientes. Si nosotros integramos adecuadamente una red, fortalecemos el segundo nivel, va a permitir que las muestras fluyan y no los pacientes, porque tampoco el paciente es justo que esté yéndose a una referencia para que tenga una cita de laboratorio en un mes y sus resultados a 2 meses. No, el paciente merece una atención oportuna y para eso tienen que integrarse las redes de laboratorio que conversen con la necesidad de los clínicos. Y en el primer nivel ese es el tema. En la medida que se integren de acuerdo a las necesidades, en especial estas enfermedades tan importantes, deberíamos contar con todos los medicamentos esenciales y los dispositivos de laboratorio esenciales para atender estas enfermedades. Así es. Leo otro comentario de Débora Banda. Menciona, yo trabajo en salud, primer nivel, y sí permite solicitar exámenes en mayor complejidad. Claro, correcto. Por ejemplo, yo trabajo en la red Revaliati, ya nos vamos por los 3 millones de asegurados, es la red de salud más grande. Trabajo en el Hospital Tres Suárez Sangamos de la Seguridad Social y nuestro laboratorio atiende al 100% diferentes centros del primer nivel, donde les damos una cartera de laboratorio de más de 140 pruebas y los pacientes tienen los resultados en menos de 24 horas. Entonces va a depender mucho cómo se organicen las redes, cómo se tiene que llegar hacia el principio de la seguridad social, que es la integralidad. Es decir, que ese paciente tenga acceso a todo independientemente de su ubicación geográfica, por decirlo así. Igual debería pasar en el ministerio, ¿no? Pero es un tema de cómo deberían organizarse los sistemas de salud en redes para poder tener la oportunidad de la atención, ya sea para pruebas que van a ayudar al paciente o la consulta tradicional, ¿no? Ujú. ¿En cuánto tiempo usted estima que este paradigma cambie con respecto a este tipo de síndrome? Muy buena pregunta. Yo creo que esto va a darse en la medida que nosotros, los médicos y los pacientes comprendan que esto tiene que ser más público, más visible, esto tiene que resonar, esto tiene que tener un eco y tenemos que hablar de este tema. Tenemos que exigir a nuestras autoridades en la micro, en la meso o en la macro gestión la inclusión de políticas públicas que traten de implementar políticas que permitan reducir el impacto de las determinantes, por ejemplo, comerciales en los sistemas de salud, luchar contra las determinantes sociales adversas a la salud, que es otro gran problema. Yo creo que en la medida que nos involucremos y hagamos visible la necesidad de implementar pruebas, de fortalecer redes de laboratorio, de fortalecer el diagnóstico, eso va a ayudar. Hoy en día la Comisión de Diagnóstico de Lancet ha publicado que solo el 49% de la población mundial accede a un diagnóstico. Y esto va cambiando desde el primer nivel hasta el tercer nivel. El tercer nivel debe de enfocarse a implementar laboratorios especializados. Por ejemplo, si hablamos de la dislipidemia, deberían estar implementando laboratorios para diagnosticar hipercolesterolemia familiar, hipertrigliceridemia familiar o alguna quilocrinemia genética. Hacia ese nivel tenemos que apuntar, tener laboratorios especializados que resuelvan los problemas de nuestra población. En el segundo nivel, grandes laboratorios centralizados que resuelvan la necesidad. Y en el primer nivel, que los pacientes tengan toda la oportunidad de atención, tanto para la consulta como para las pruebas que van a ayudar a definir su diagnóstico. Entonces, ante tu pregunta, yo creo que va a depender de cuánto nos involucremos y hagamos visible esta necesidad para nuestra población en nuestro sistema de salud. ¿Cuánto? No lo sé. Pero digamos que ya es un buen inicio, ¿no? Y también, digamos, quiero rescatar una parte que usted mencionó con respecto a la edad. Creo que es interesante que está incorporándose la parte más joven, ¿no? ¿Puede mencionarnos un poco más acerca de eso, por favor? Correcto. Hoy en día, como la guía, como le mencionaba, esta guía menciona inclusive que desde los 3 años
deberían ya iniciarse los pacientes descarte de problemas de sobrepeso, problemas de hipertensión en esta edad. Cada vez, por ejemplo, yo en laboratorio estoy viendo más adolescentes y jóvenes con diabetes tipo 2, ¿no? O con disglicemia, por decirlo así. Entonces, más aún si no se fomentan hábitos, digamos, de estilos de vida saludables, ¿no? El sobrepeso. La pandemia, por ejemplo, ha permitido que casi quédate en casa, ha continuado con quédate en casa y los jóvenes no ves en la calle jugando, como era probablemente otras generaciones, ¿no? Hace poco un psicólogo en una reunión de padres de familia mencionaba que dos adolescentes dijeron, vamos a jugar fulbito, y sacaron los dos sus celulares y comenzaron a jugar fulbito por celular. O sea, no había pelota, la gente no sale a la calle. Pues todo eso está impactando negativamente, ¿no? Y yo creo que es importante que hagamos este tema más visible, ¿no? Y entender que desde los adolescentes estos cambios conductuales, estos cambios en su salud se van dando. Y en la medida que más prematuramente hagamos el tamizaje, el cribado, el screening, va a permitir detectar de manera prematura estos grados previos, por decirlo así, hacer intervenciones en cambios de estilos de vida y evitar tener futuros pacientes con derrames, con infartos, con diabetes o con enfermedad renal crónica, que es lo que realmente está inundando nuestras emergencias hoy en día. Así, doctor. Y bien, también rescato el hecho de que se pueda desarrollar este tipo de temas para justamente informar más a la población, tanto joven o adulta, ¿no? Que puedan padecer este tipo de síndrome. Y justamente no promover los factores de riesgo, ¿no? Que aumenten justamente la progresión a lo largo de estas etapas de síndrome que ha mencionado usted, como los estadios. Doctor, estamos ya finalizando el segmento, agradecido ya de antemano por todo lo que nos está aportando esta transmisión. Déjenos un mensaje, por favor, a los colegiados, al público que está viendo en este instante la transmisión sobre este tema tan importante. Muy bien, en primer lugar, agradecer otra vez al Consejo Regional 3 Lima, que tengo el honor de ser un directivo. Saludo a mi decana, la doctora Frida. Agradecer a todos ustedes por esta oportunidad de permitir llegar a los colegas. Yo, en esta oportunidad, comentar que desde mi secretaría estamos implementando probablemente una propuesta muy interesante, justo enfocado a este tema, para ver de qué forma puede escalar eso a un nivel mayor. Invito a cualquier colega que necesite involucrarse en este tema, las puertas están abiertas del Colegio Médico para que vengan y se unan a este trabajo a largo plazo. Invito a todos los colegas que quieran conocer más de este tema, leer un poco más al fondo. También quisiera que compartan un video de una conferencia que ya realicé al respecto para que puedan ahondar un poco más. Y bueno, agradecer a todos por esta oportunidad. También Haciendo un mencionar a la resumen, ya hemos comunidad, a los visto ya pacientes todo lo que es la que involucren diabetes, a hemos sus sistemas abordado de salud enfermedad renal para que puedan crónica, tener acceso a sus citas, fisiopatológicas, a sus van exámenes a que actuar necesitan diferentes, para poder abordar las digamos, enfermedades que tienen. Y es la única mecanismos, forma, ¿no? probablemente uniéndonos Patológicos, todos, de que esto de saquemos lo que al adelante, final porque la llegan salud pues es al a final es un que problema de los todos. temas de insuficiencia renal vascular, Así, doctor, muchísimas daño, una vez gracias al nuevamente por su riñón otra vez, participación. la Muchas enfermedad gracias también al renal público que ha estado comienza conectado a la transmisión. lentamente a Vamos a compartir los deteriorarse, los enlaces que estadios usted ha mencionado comienzan justamente del portal y lentamente también a como del disminuir su canal tasa de donde usted ha realizado esta filtración, de importante repente ya se conferencia, genera el charla daño a sobre la presión este tema, el síndrome más de cardiorrenal también metabólico. son para el Mi riñón, doctor, ¿no? muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en una próxima emisión de Habla con tu médico. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Esa CMP es Lima. la idea. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias. Nos Entonces, vemos. cuando hablamos ya de